El dudoso jardín de la memoria era el eclipse de todas las claridades, escribió Octavio Paz alguna vez. Este verso podría estar encarnado perfectamente en la figura de Xóchitl Gálvez. Una política que busca escalar al poder queriendo mostrarle al mundo su historia personal de superación. La vida de una niña humilde con un tesón implacable, perseverante, con una voluntad de hierro que mueve montañas y un potente espíritu femenino, porque es una candidata extraordinariamente progre para una coalición de centro-derecha, que logró sobrepasar todas las adversidades concebibles en una tierra machista y hostil, México, y convirtiéndose así en una empresaria exitosa que quiere salvar a su pueblo de la perdición populista. Y vaya que su pueblo se ha sumergido de cabeza en gran medida en la perdición populista. Pero que Xóchitl sea la salvación, bueno, infórmense primero y luego me cuentan qué opinan. 3 libros biográficos ya se han publicado sobre ella. Ha brindado charlas, discursos, monólogos y entrevistas tan íntimas que hasta se dieron en su cama, saturando al público con su pasado lleno de anécdotas y elogios, logros y tragedias. Es que vamos, es histriónica como cualquier actriz de telenovela mexicana. Género, por cierto, que si bien no consumo, indudablemente ha ganado mercados internacionales. Buen producto, me supongo. No obstante, esta abundancia, esta proliferación de recuerdos, la está ahogando en sus propias contradicciones. Hay zonas opacas en su relato, fragmentos dudosos. Cualquiera que intente armar el rompecabezas de su pintoresca vida, se encontrará con piezas que no cuadran, que no encajan, incluyendo algunas que fueron escondidas por ella misma y que hoy te traeremos aquí. Por eso nos tomamos el complejo trabajo de rearmar artesanalmente este mosaico, que parece un collage de pequeños fragmentos, para mostrarles la foto entera. El rostro más auténtico de quien podría ser la primera presidenta mexicana de la historia, o aún de perder las elecciones contra Sheinbaum, una futura sucesora, porque la apuesta de Sheinbaum con México, señores, será muy, pero muy arriesgada. A Sheinbaum le dedicaremos su propio documental y este es el momento de recordarles que den clic al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. Incluso si ya están suscritos, asegúrense de haber dado clic al botón de suscribirse y a la campanita de activar todas las notificaciones, si no, no hay forma de enterarse. O sí, entrando todos los días a youtube.com/Los Liberales, que es lo que yo les recomiendo, ya sea en su televisión, en su dispositivo móvil o en su teléfono celular. Estamos sacando material único. Y sin más preámbulo, al ajo. Por lo pronto, podemos decir que Xóchitl nació el 22 de febrero de 1963 en Tepatepec, un poblado agrícola enclavado en el estado central de Hidalgo. Su madre, Berta Ruiz, era una mestiza dedicada laboriosamente a las tareas de un hogar humilde. Una mujer mexicana tan respetable como cualquier otra, que a menudo reñía con su marido, Eladio Gálvez, un problemático profesor bilingüe de una pobrísima escuela rural. Ambos eran descendientes de una comunidad indígena milenaria del Valle del Mezquital, al menos según Xóchitl, los otomíes, que deriva de la palabra otomitl, quien camina con flechas. Su nombre no es una coincidencia, ya que los otomíes jugaron un papel destacado, muy destacado, en la conquista española de México, luego de la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, cuando a medianoche, bajo la consigna de silencio, el capitán Hernán Cortés dio la señal a sus sanguinarios soldados europeos para marchar sigilosamente por un puente de canoas hacia Tacuba. Pero su plan comenzó a frustrarse cuando una atenta anciana nativa oyó el ruido de las joyas y el oro que Cortés le había arrebatado al emperador Moctezuma II. Metales que los soldados codiciosamente cargaban en sus manos, en sus carabelas y sus bergantines. De pronto comenzó a sonar el tambor de piel de serpiente del templo de Huitzilopochtli, y casi sin darse cuenta los españoles se vieron rodeados por miles de embravecidos guerreros mexicas. Entonces la laguna que rodeaba Tenochtitlán hirvió de canoas con hombres armados de lanzas y flechas, mientras desde la
las azoteas, miles de diestros combatientes los atacaban en la retaguardia. Al fin y al cabo, el azteca también era un imperio expansivo y brutal, y no han de idealizarse a ninguno de los dos bandos. Se dice que solo lograron salvarse los soldados que prefirieron deshacerse de las joyas y el oro, y el resto, lastrados por el peso de su opulencia, murieron con el orgullo de saberse ricos. No todo lo que brilla es oro, dijo Shakespeare en El Mercader de Venecia, frase hoy inmortalizada. El derrotado Cortés logró esconderse con un puñado de supervivientes cerca del cerro de Moctezuma, y al amanecer, mientras un español rezaba el Padre Nuestro y dejaba oculta una miniatura de la Virgen de los Remedios, aparecieron los otomíes, que enterados de la desgracia, les dieron a los europeos malheridos comida, remedios y refugio, a cambio de una alianza de guerra. Premonitorio tal vez, ya podrán analizarlo cuando hablemos de Xóchitl y Davos. Pero el caso fue que así, en la noche del 2 de julio, Hernán Cortés y su ejército recompuesto terminaron siendo guiados por los ancestros de Xóchitl Gálvez hacia las orillas de sus enemigos, los nahuas de Calacoaya, aliados de los aztecas. Sin dudas ni piedad, los soldados cruzaron las cercas de piedra y lanzaron un ataque atroz contra cientos de calacoayenses, apuñalando masivamente a cualquiera que se topasen, saqueando sus bienes e incendiando la aldea hasta convertirla en cenizas. En el libro Ellos desquitaron su ira, en ellos vaciaron su venganza, sentenció el misionero franciscano Bernardino de Sahagún, y por ellos también los otomíes fueron cristianizados, luego de que los mexicas fueran finalmente sometidos a los favores del rey Carlos I de España. Esta historia es importante, ya que muchos opositores tildan a Xóchitl de estar vendiendo a los suyos, tal y como hicieron sus ancestros, pero no a los españoles, sino a toda la oligarquía globalista contemporánea. Y seamos claros, aún siendo así, no le ganaría ni de chiste a Sheinbaum, pero tiempo al tiempo, que aquí tenemos por lo menos más para reírnos. Lo cierto es que la colonización hispánica no favoreció particularmente a los mexicanos de Hidalgo, que más de 4 siglos después aún se rigen por la absoluta miseria. La abuela de Xóchitl murió a los 34 años de edad tirada en un petate, agonizando durante horas en medio de un parto doloroso. Xóchitl se crió en la misma pieza, dentro de una casa de paredes de adobe que no tenía heladera ni baño. Por eso a veces la niña viajaba con sus hermanos y su madre hacia la de su tío, un canalero de aguas negras, para bañarse una vez a la semana. A veces de ahí iban directamente a una charreada, una fiesta donde los hidalguenses representaban con honores y orgullo la estadística que señala a su estado como el lugar nacional del alcoholismo. Allí abundan el tequila, la cerveza y en especial el pulque, un potente destilado blanquecino que bebían a la manera de Hidalgo, es decir, hasta partirse la nuca, tragando absolutamente toda la bebida de un solo sorbo y sin dejar tan solo una gota en el vaso. Los hombres allí se pegaban unas borracheras cósmicas, e incluso en ocasiones obligaban a beber a los varoncitos de 10 u 11 años que vagaban como espectros de la noche de todos tus muertos, brindando de profundo exotismo aquel paisaje. De hecho, en una ocasión un niño hidalguense tomó un trago repleto de pulque y ante la vista de todos vomitó sobre el vestido de la pequeña Xóchitl, que lo miró con odio y asco mientras la fiesta reía. Contado por ella, porque de hecho Xóchitl dejó en claro en varias entrevistas que detestaba su entorno, en especial cuando su padre regresaba a casa ebrio. Lo apodaban el Guanajuato y era considerado un pinche borracho en una tierra de borrachos. Era de los agresivos y golpeaba a su esposa si ella no realizaba a tiempo las infinitas tareas del hogar. Lavar la ropa, coser, traer agua, planchar, buscar leña, cocinar, barrer, lavar ropa, coser, traer agua, planchar, y así sigue y sigue. Yo tuve una niñez complicada, como la de muchísima gente en Hidalgo. Mi padre tenía un problema grave de alcoholismo. Había una bronca fuerte de violencia en la casa. Cuando el Guanajuato empezaba a gritar y a insultar en español y en otomí, Xóchitl se subía al árbol de mora de su patio y se tapaba los oídos mientras veía a sus hermanos llorando y a su madre corriendo desesperadamente. Un día su progenitor regresó con la idea de que su mujer le había sido infiel y se puso especialmente violento.
Todo esto lo relatamos por su riqueza informativa dentro del contexto de un documental periodístico. El viejo sacó su escopeta y enfrente de los niños les dijo que la iba a matar, a fusilarla ante sus ojos. Pero como estaba tan, pero tan subsumido en su propio aliento etílico, se mareó, tropezó, cayó al suelo, la escopeta se disparó hacia el techo y la familia pudo aprovechar la oportunidad para huir hacia donde la tía. Tía, ábrele a mamá porque papá la quiere matar. Papá no la mató, pero tampoco podía alimentarlos. Xóchitl contó que la pobreza de la familia era tan profunda que su mamá tuvo que mandarla a vender gelatinas y tamales en la plaza local, entre esos cerros y suelos áridos que caracterizan al Valle del Mezquital. La niña de 8 años llevaba su charola con 30 gelatinas ni bien salía el sol, y luego de venderlas su tío la llevaba en automóvil a la escuela porque el pasaje era demasiado caro y debía conservar su poco dinero ganado para el sustento de la familia. La candidata mexicana ha explotado esta historia de niña sufrida y trabajadora hasta el hartazgo. Incluso la ha utilizado para atacar a Sheinbaum en el último debate. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Y vamos al caso, sin faltar a la verdad, que Sheinbaum ha sido siempre una despiadada elitista de cuna de oro que mira por encima del hombro a los demás y que no le tiembla el pulso en aplastar a cualquiera. Sin embargo, lamento informarles a los Xóchitl lovers, si es que eso existe, que hay mucho de leyenda inventiva en esta fantástica historia de su infancia. La periodista Scarlett Lindero, que escribió una biografía bastante positiva sobre Xóchitl, viajó hasta el pueblo de Tepatepec para corroborar los relatos de la candidata y se encontró no con una, sino con varias sorpresas. Conversó largamente con viejos vecinos de la zona y lo primero que le llamó poderosamente la atención fue lo poco que les importaba la suerte de su paisana. Estaban más concentrados en sus problemas cotidianos que en los futuros comicios, pero ella redobló la apuesta e insistió. Les preguntó si todos estaban de acuerdo en que el padre de Xóchitl había sido un auténtico borracho sin salvación, y de eso no había ninguna duda. Pero después cuestionaron la pobreza de la familia Gálvez. No es verdad que ella fuera pobre. Eladio era maestro y su familia era una de las que mejor vivían aquí, dijo la comerciante María del Socorro Mendoza mientras acomodaba junto a su hija algunas verduras en un estante del mercado. Mentira que eran tan pobres. Tenían una de las casas más grandes del pueblo, contestó detrás otra mercader llamada Dalila. Scarlett Lindero comprobó que a pesar de que Xóchitl no vivía en una mansión lujosa ni muchísimo menos, era una casa amplia de 2 plantas, muy poco común en ese tipo de pueblos de hecho, y bastante decente, que de hecho tenía la ventaja de estar cerca de la municipalidad y en la calle principal. Descubrió que su abuelo la había podido construir gracias a que fue propietario de la primera trilladora y del mejor telar del pueblo, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, al contrario. De hecho, ¿por qué no contar la historia de superación de su abuelito? Que probablemente es más cierta que la suya propia. Mucho más fulminante fue el propio primo de la política, Juan Gálvez, quien salió a desmentirla mostrando la verdadera casa y hablando de todas las mentiras que prodigó. No había necesidad extrema en su caso. Había necesidad en los que eran gente del campo, ya quienes eran maestros en aquel entonces tenían un salario fijo y tenían una lana cada quincena y ya eso les hacía desahogar tranquilamente su situación económica y de vida. Por lo menos quiero decirte que su casa era una de las más bonitas del municipio. Comparada con yo recuerdo las casas de aquel entonces, con enramadas de carrizo, de palma, de mezquite. Pero esa casa, como ustedes pueden ver, retrocedan en el tiempo 30 años y podrán ver ustedes que esa casa hace 30 años era una casa, pues yo diría, muy bonita. Si gusta podemos caminar hacia la escuela y verá usted que no hay tal que venía caminando de Denganzá, no hay tal. Ella vivió aquí. Esta es la escuela Francisco I. Madero, que ha sido la escuela de la gran mayoría de gentes del municipio. Esta fue nuestra alma mater en la escuela básica. No es tratar de hacerla ver mal, más bien tratar de que hable con verdad.
muchas mentiras se han dicho, muchas, pero muchas mentiras se han dicho. Y eso preocupa, ¿no? Si me preguntas por quién voy a votar, bueno, ni me hagas esa pregunta. No votaría por ella, ni preferiría abstenerme. En esa escuela que mostró su primo, Xóchitl hizo el secundario sin la necesidad de trabajar, como decía, ya que a los 12 su tío le dijo una tarde: no te preocupes, yo venderé tus gelatinas. Vete a la secundaria, así podrás ser maestra, como tu papá. Y ella realmente se comportaba como maestra más que como alumna. Sus compañeras la miraban con cierta inquina, porque ella quería destacarse frente a los profesores, enseñándoles a coser mientras daba peroratas interminables sobre lo dura que había sido su infancia. Una infancia muy parecida o incluso mejor que la de sus pobres compañeros. Pero ella para hablar, dramatizaba como un cuento de Dickens. Curiosa historia la de Charles Dickens, por cierto, un escritor socialistoide, talentoso pero charlatán, que pintaba la Inglaterra industrial de su época como un inmenso leprosario, como una colección de pobres niños explotados, sacudidos por los estertores de su tos ferina, asfixiados por hollín y alquitrán, llorando y esperando que Dios se apiade de sus almas. Una viuda holandesa, de hecho, conmovida por los relatos de las novelas de Dickens en aquella misma época, la Inglaterra victoriana partió a Manchester a hacer caridad y se encontró sorprendentemente con que ninguno de los niños estaba sufriendo. Eran jovencitos, mozalbetes de 13, 14, 15 años, muy contentos de su trabajo en la fábrica, de poder ahorrar un dinero, de poder sacar a sus familias adelante, y algunos de los cuales prosperaron tanto que llegaron a convertirse, por ejemplo, en los más ricos de Inglaterra, como fue el caso de Robert Owen, que a los 6 años barría el piso, a los 8 era mozo, a los 10 cadete, a los 20 gerente, a los 24 director, y a los 33 el mayor industrial del planeta. Luego Owen se volvería loco y terminaría convirtiéndose en comunista, y al mismo tiempo hablaba por la bola de cristal con Napoleón y Alejandro Magno, pero eso es otra historia. El caso es que, al igual que Dickens, hizo una fortuna, una auténtica fortuna, imaginándose las desventuras de los pobres, bastante lejanas a lo que realmente fue su propia vida. Xóchitl intenta avanzar en la política, apelando al voto de los más humildes, que están hechizados por las estafas de López Obrador. Pero su manera de competir contra un estafador es estafando también. En fin, los ex compañeros, que todavía viven en el pueblo, la recordaron como poco juguetona, obediente, sumisa y que se callaba cuando se lo ordenaban los maestros. Desde niña le gustaba el micrófono, como pueden ver en la foto, y dar largos discursos sobre el poder del trabajo. Su destino de política parecía predestinado. El oficio de quienes no quieren tener un oficio, pero dependen de la ingenuidad de los que sí. Una tarde, al salir del colegio, Xóchitl pudo dar el gran salto para adentrarse en el soñado mundillo de la burocracia. Yo participé ahí como en un movimiento político de democracia en mi municipio, siendo muy joven, de 14 años, y eso me llevó a que yo pudiera trabajar en la presidencia municipal del municipio, de escribiente del libro de registros civiles. Cuando llegué al registro civil, pues era un desastre. Y entonces empecé como a poner orden, como a decir, bueno, pues voy a hacerle índices a cada libro, empecé a organizar el registro civil. Y como que el alcalde dijo, bueno, esa chava, pues así como estamos en un país donde todo el mundo dice, pues yo, ¿por qué, no? Pues ese no es mi trabajo, a mí no me toca eso. Entonces yo iba a trabajar los domingos, los sábados me tocaba ir a cazar a todos los pueblos. Entonces un buen día llegó una muchacha a casarse y había recorrido todos los pueblos. Y en ese entonces aquí no había doctor. Y entonces vino y me dijo, oye, yo no tengo certificados médicos. Le dije, no, pues llegaste al pueblo perfecto, aquí no hay doctor, no los pedimos. Bueno, pues esta chava resultó ser jefa de personal de una universidad en México y fue la que me consiguió mi primer trabajo de telefonista en la ciudad. Así fue como, de cazar gente en el registro civil de su pueblo, tenía la posibilidad de ser una telefonista en la capital. Cuando fue a su hogar extasiada de alegría a decirle a su madre Berta, la reacción no fue la esperada. Berta se puso pálida y seria, como si la estuviese visitando la mismísima Parca. Con una voz de ultratumba que casi no parecía la de ella, le dio un presagio cargado de penumbras. Xóchitl, creciste en Tepatepec y aquí te vas a morir. Todos quedaron tan callados que parecía
pareció que el tiempo se había detenido, hasta que la mirada penetrante del rostro trágico de Berta colmó de angustia a Xóchitl, que se fue llorando hasta su cuarto y se juró una y otra vez, repitiendo como un mantra, que ella no sería como su mamá, que no se casaría con un alcohólico golpeador, que no terminaría sus días en ese poblacho olvidado de la mano de Dios y putrefacto. Una semana después, con tan solo 17 años, se pagó un boleto de bus para huir de su familia y todo lo que conocía, tal como cuenta en su video de campaña. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches, llegar a los 17 años a vivir aquí en Iztapalapa sola fue un gran reto. Y vaya que me puedo identificar. Yo me abrí de mi casa a los 16 y comencé mi trabajo como periodista. Pero a diferencia de Xóchitl, yo sí tengo pruebas que lo respaldan. Xóchitl consiguió alquilar un cuartito en una azotea en un poblado bastante demacrado del distrito de Iztapalapa, y no tardó mucho en desencantarse con esa gran ciudad con la que había soñado por tanto tiempo. Sus compañeros de trabajo se burlaban de ella por su extraño acento aindiado, los clientes no la entendían y se quejaban, y su jefe estuvo a punto de despedirla. Chocaba con una repudiable discriminación. Un fin de semana tomó un bus de regreso a Tetaltepec para avisarle a su madre que quería renunciar, pero el destino quiso que se sentase junto a un chico que se presentó como Miguel Ángel. Le dijo que tenía 22 años de edad y que había dejado el pueblo siendo un bebé, pero que su madre había sido la primera maestra allí. Xóchitl quedó absolutamente enamorada de él. Para ella era hermoso, alto, peinado y sobre todo olía bien, algo que según ella no era nada común entre los varones de Hidalgo, ya que no se bañan muy seguido. Opinión que guarda de los hombres del municipio de Francisco y Madero, que somos alcohólicos, que somos marihuanos. Y para colmo, que no nos bañamos, que olemos a sobaco, pues que me disculpe. Sí nos bañamos de vez en cuando, ya no nos bañamos cada 8 días. Sí nos bañamos, es una invención igual, miente otra vez. Miguel Ángel le comentó que estaba cerca de terminar la carrera de ingeniero en informática. Toda una novedad para la época. ¿Tú qué estás estudiando?, le preguntó a una Xóchitl ruborizada, que tartamudeó por unos segundos y luego dijo casi susurrando: ingeniería en computación. En ese instante pareció descubrir los ventajosos beneficios del ardid, de la mentira premeditada. No tenía ni idea en qué consistía la carrera, no había leído tan solo un folleto, ni siquiera había tocado un ordenador en su vida. Pero logró despertar el entusiasmo del muchacho, que le pidió su teléfono para mandarle los papeles y los manuales básicos y le ofreció ayudarla en el examen de ingreso. Xóchitl no solo abortó su plan de renunciar como telefonista y volver a Tetaltepec, sino que además alargó su mentira anotándose realmente en la carrera de Ingeniería de Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Miguel Ángel le ayudó con mucha paciencia, pues la jovencita no entendía ni cómo mover un mouse. Igual es totalmente entendible viniendo de donde venía, pero lo cierto es que no había una vocación por la informática como solía decir en varias entrevistas. Así comenzó su inesperada etapa universitaria, que sufrió hasta sentirse miserable. Se levantaba a las 5:30 de la madrugada para ir al trabajo y recién regresaba a su azotea a las 23 horas, con la energía suficiente para echarse en la cama. Y no le daba muchos resultados, dormía poco, comía mal, reprobaba casi todas las materias, le robaron un par de veces en la calle y tuvo una escena tétrica en el bus cuando un pervertido se puso a tocarse mientras la miraba. La pobre parecía Homero Simpson cuando visitó Nueva York.
su profesor de cálculo le pidió que se quedara después de la clase para hablar con ella, y cuando estuvieron a solas le comentó sobre sus bajas notas y las elevadas chances de que repruebe la materia. El hombre entonces se le acercó y, rozándole la pierna descubierta con sus dedos, le sugirió que podrían llegar a un acuerdo divertido, esto es, lo que cuenta Xóchitl. Según ella, nunca aceptó y nunca se lo dijo tampoco a nadie. Pero casualmente, pocos días más tarde, una compañera la notó muy nerviosa y le preguntó qué le pasaba. La pueblerina de Hidalgo le dijo que estaba mal, que le habían aumentado el alquiler de la azotea y que se encontraba muy justa de dinero. Entonces ocurrió esto. Y otra amiga me dijo, no, mira, nosotros somos de Iztapalapa y en la noche te podemos dar un ray. Y entonces una amiga me dijo, mira, no, cámbiate a una casa de asistencia acá a la colonia Roma. Está el metro, estás más cerca de la universidad. Le dije, pues órale. Entonces ya llego a esta casa de asistencia. Luego la tipa nos quiso prostituir. Pero pues como que de alguna manera se me había hecho como fuerte carácter, porque pues ya tanta cosa que me había pasado en la ciudad, pues yo no me dejé, ¿no? Y le dije a la tipa, oye, pues tú que me sigues presionando y yo llamo a la policía. Xóchitl también negó haberse prostituido en esa casa de asistencia. Sin embargo, en los últimos meses surgieron en las redes algunos incógnitos, algunos ignotos, algunos anónimos, que sentenciaron haber compartido en aquella época cierta intimidad con una mujer muy parecida a la joven Xóchitl en Colonia Roma. Cierto o no, podemos asegurar que la candidata sabe bien cómo funciona el negocio de las meretrices, tal como pudo bromear en esta entrevista muchos años después. Dije, pues que me iba a ir a Sullivan. Es que Sullivan es aquí la calle de la prostitución en la Ciudad de México para los poblanos o para los puereños que no conozcan la ciudad, y que pues iba a talonear, ¿no? Entonces di las tarifas, dije que 1,000 pesos el que me viera las piernas, 100,000 que el que me las tocara y 1,000,000 el que las quisiera disfrutar, ¿no? Y de ahí salía el puente porque salía. Y salió el puente. Lo cierto es que a pesar de que no tenía las notas más altas, a los pocos meses la UNAM le otorgó una beca que le permitió renunciar a su empleo como oficinista, probablemente el último decente que tuvo en su vida. ¿Cómo lo consiguió? Las malas lenguas dicen que fue mediante a los favores del agradecido profesor de cálculo. No tenemos manera de confirmarlo. Tampoco en rigor es que nos interese demasiado. De hecho, somos liberales, y si Xóchitl comerciase con su cuerpo, tendría todo el derecho del mundo a hacerlo. El punto es enfatizar hasta qué grado los políticos no representan los valores que declaman y se inventan un pasado de fantasía, como también te inventan un futuro de fantasía. Ahora viene lo interesante. Xóchitl no tardó en sumarse en aquellos años a la Liga Obrera Marxista. Sí, Xóchitl, al igual que Sheinbaum, tuvo una juventud marxista. La candidata de la supuesta derecha que viene a frenar el progreso bolivariano de la Cuarta Transformación fue marxista-leninista. Y es más, luego evolucionó a trotskista, o sea, más radical todavía en su izquierdismo, al escalar en esta agrupación fundada en 1959. Recordemos que el propio León Trotsky, líder de la sanguinaria revolución bolchevique, general del Ejército Rojo, se había exiliado en México hacia 1937, cuando el paranoico Joseph Stalin había iniciado sus purgas masivas, persiguiéndolo, encerrando a muchos de sus allegados en gulags y fusilando también a literalmente millones de burgueses, de judíos, de homosexuales, de disidentes de todo tipo, de militares zaristas y hasta muchísimos bolcheviques de su propio partido, sospechando incluso de sus más cercanos y dejando sin vida a su cuñado y a varios de sus mejores amigos. También Stalin permitió que maten a su hijo y terminó ejecutando a uno de sus mayores verdugos, el comisario Beria. Ahora, interesante la figura de Trotsky. De alguna manera podría trazarse una equivalencia con varios de los candidatos que hoy disputan las elecciones de México. Alexander Parvus, ¿no? Oh. Un importante empresario millonario. Israel Gelfand, acá Alexander Parvus. Alexander Parvus. Creo que es mi personaje favorito de la revolución. Sí, bueno, lo citás mucho, y ya está muy... Hoy en día ya se conoce mucho más de lo que se conocía antes, ¿no? Bueno, Alexander Parvus, un importante empresario millonario responsable de haber ideado el plan de financiamiento a Lenin y los bolcheviques. Fue él, de hecho, quien planificó la famosa operación en la que Lenin y otros 31 revolucionarios exiliados vuelven a Rusia en un tren sellado, pasando por media Europa,
¿no? Gelfand era, junto con Trotsky, uno de los dos intelectuales vanguardistas y dirigentes revolucionarios bolcheviques antes de Lenin. Ellos intentan el golpe de 1905, que también reseña nuestro querido amigo El Gentilhombre en su saga sobre la Unión Soviética. Y tras fracasar, Trotsky, si no recuerdo mal, va preso y Gelfand escapa. Él no era rico en aquel entonces. Sí. ¿Viste que Charles Chaplin tiene esa película fabulosa que es Un rey en Nueva York? Sí. Yo, si pudiera hacer cine, haría Trotsky en Nueva York. Pues tiene esa temporada que estuvo instalado ahí, la narra Sutton, viviendo más o menos con $10.000 por mes de la época, que serían no sé cuánto, pero probablemente 10 veces más que ahora. Sí, Es muy interesante. Trotsky lo arrestan en España, lo liberan, viaja a Nueva York con toda su familia. Supuestamente, según él no declara haber realizado ninguna actividad económica más que hablar, prestarse para algún que otro periódico. Alquiló un departamento muy lindo en Nueva York, donde tenía heladera, tenía una limusina con chofer, había pagado el alquiler creo que 2 meses por adelantado. Y está poco tiempo, se va, parte con un barco lleno de algunos revolucionarios y también de hombres de negocios. Lo detienen si mal no recuerdo, en Nueva Escocia, en Halifax. Lo tienen un par de días retenido con la información de que justamente Trotsky y sus hombres llevaban, creo que sí, justamente la suma de $10.000 provenientes de fuentes alemanas, y al tiempo lo liberan. Que Sutton dicen que es por orden, si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente de qué embajada, pero es la embajada estadounidense. O británica, pero lo liberan y al tiempo el tipo llega y hace la revolución justamente con ese dinero y con un grupo de revolucionarios. Más allá de su rol como emisario ante los banqueros de Wall Street, ni más ni menos, y al de su amigo Alexander Parvus como el de verdadero hacedor de la revolución, Trotsky progresaría como un sanguinario general del Ejército Rojo, responsable de masacres horrendas como la de Kronstadt, un poblado donde aniquiló a cientos de civiles por mano propia, especialmente mujeres y niños. Tras lo cual, y con el advenimiento de Stalin al poder, Trotsky huye y es recibido un 7 de enero en el puerto de Tampico por ni más ni menos que la pintora Frida Kahlo, un ícono indiscutible del feminismo, aunque bueno, vamos que Frida se dejaba maltratar bastante. Junto con su esposo, el pintor Diego de Rivera, refugió en su hogar a León, el criminal de guerra que, rodeado de pinturas y dibujos coloridos, comenzó a escribir una biografía cruda y feroz sobre Stalin mientras la Unión Soviética se metía de lleno en la Segunda Guerra Mundial, pactando una alianza con los nazis para invadir y acribillar a los polacos de forma impiadosa en el otoño del 39. Pases del pacto Molotov-Ribbentrop. Una tarde de septiembre apareció en la casa de Frida Ramón Mercader, un comunista español del que se había hecho amigo, para mostrarle un interesante artículo que había leído. Mientras León se puso a leer el texto en su despacho, Mercader sacó un piolet del bolsillo de su saco y se lo clavó salvajemente en la cabeza, provocando el último grito del comunista. Trotsky murió al día siguiente y el español fue condecorado como héroe de la Unión Soviética por haber cumplido a la perfección su papel de agente de inteligencia. Aunque por esas ironías de la historia, terminó muriendo de cáncer en La Habana de Castro, luego de que la KGB le regalase un hermoso reloj contaminado de polonio radioactivo para que no revelase los secretos que tenía tan bien guardados. Para esa época, Trotsky ya era todo un mártir para muchos estudiantes mexicanos y la propia Xóchitl tenía un póster suyo en su habitación. De joven fui bastante izquierdosa, fui militante de la Liga Obrera Marxista, Trotska, después me vuelvo empresaria. Por esas contradicciones de la vida, a medida que se iba adentrando más en la ideología estatista, Xóchitl se fue desencantando de la universidad que le había otorgado la beca para vivir, asistiendo a clases de profesores apáticos que se limitaban a leer los manuales de ingeniería de la bibliografía, palabra por palabra, con la misma lentitud exasperante que lo hace AMLO. Sin apanicarnos, con la firme convicción de que tenemos
muchas fortalezas. La candidata finalmente decidió abandonar la carrera un día después del terrible terremoto de 1985, el más grande y destructivo de la historia de México, que se llevó consigo más de 20.000 vidas. Xóchitl ya había conseguido trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, donde conoció al misterioso Luis Ernesto Vega Chacón, un furtivo amante que la dejó embarazada en 1987. Cuando ella fue hasta Tetaltepec a avisarle a su familia, su madre otra vez fue la que puso el grito en el cielo, y luego un rostro pálido como aquel con el que presagió su muerte si se iba del pueblo. Y entonces le preguntó: ¿y el anillo, Xóchitl? ¿Qué anillo? El de casada. No estoy casada. Cásate o esa niña estará maldita, concluyó Berta. Xóchitl sintió tanto miedo que pocas semanas después convenció al padre de formar matrimonio a pesar de que entre ellos ni siquiera existía una pizca de amor. Esta es una etapa oscura y nebulosa en la vida de nuestra protagonista. En la biografía de Ivonne Melgar solo menciona que una tarde, a los 6 meses de embarazo, Xóchitl llamó a Luis Ernesto y él nunca volvió a contestar el teléfono ni a aparecerse en la casa. Para mí no existe más ese hombre, confesó en el libro. Pero ya veremos que esta frase oculta grandes engaños. Diana Vega Gálvez nació el 23 de enero de 1988 y ostenta el extraño caso de ser la hija de 2 papás. Sí, tal como lo oyeron. Así lo afirma el Estado, ya que el 15 de marzo de aquel año fue anotada en el Registro Civil de México DF, con la firma de su madre y de su padre, el mismo que según Xóchitl para ese entonces ya estaba desaparecido. Ya se había ido a por tabaco, como el papá de Nelson Mann. Evidentemente, salvo que se haya mareado y haya terminado en un registro civil, el señor sí se hizo cargo de la criatura. Aún más extraño es que 100 días después, la niña volvió a ser registrada, pero ya no en la capital nacional, sino en Hidalgo. Y esta vez el acta de nacimiento no fue firmada por su padre, Vega Chacón, sino por un nuevo hombre llamado Francisco Llamas de la Fuente, del cual Xóchitl nunca hizo mención, pero que como un fantasma lo veremos aparecer de nuevo en esta historia. Cada registro de Diana conlleva su respectiva clave única de registro de la población, CUR, y al día de hoy las 2 actas están vigentes, de manera que la hija de Xóchitl Gálvez tiene 2 identidades paralelas, una doble personalidad jurídica. Nada casual, ya que en el futuro estará implicada en los turbios negocios de su mamá. Por entonces, Xóchitl se curó repentinamente del marxismo clásico y de las críticas al mercado, cuando fue contratada en la sección de teleinformática del prestigioso World Trade Center de la Ciudad de México, un rascacielos babilónico de 210 metros de altura y 50 pisos de lo más sofisticados, emulando vagamente a las Torres Gemelas de Nueva York. A medida que fue ascendiendo, Xóchitl empezó a obsesionarse y aprendió cuestiones vinculadas a la robótica, a la inteligencia artificial desde muy temprano y en especial a los edificios inteligentes. Ya siendo directora de teleinformática, se daba el privilegio de dar conferencias que eran escuchadas por un puñado de personas y a veces eran tan aburridas como las lecturas de sus profesores. De hecho, había oyentes menos interesados en oírla que en conocerla. Una vez, al terminar una de sus charlas, Xóchitl vio que se acercaba un hombre pensando que le iba a hacer alguna pregunta sobre edificios inteligentes. Algo muy extraño, pero en vez de eso le dijo: soy Rubén Sánchez y me voy a casar con usted. Ante la mirada atónita de la mujer de la expositora, Rubén se presentó diciendo que era un químico que tenía una banda de rock y que deseaba tomar un cafecito con ella, y le repitió un par de veces que él sería su esposo. Estaba equivocado, nunca se casaron, pero el día de hoy sigue siendo la pareja pública de Xóchitl, quien desde aquella primera vez vio en él no solo a un novio, sino además a un secretario. Impuso una suerte de matriarcado donde le encajó a su hija para que la cuidase, mientras ella podía dedicarse a pleno a su trabajo, y así fue como viajó sucesivas veces a Estados Unidos, y en 1990 representó a México en la Exposición Universal de Sevilla, donde pudo conocer al presidente español Felipe González, un socialista integrante del Foro de Davos y amante de la tecnocracia, que lideraba un gobierno repleto de nepotismo y de casos de corrupción, como el caso Paesa, el caso Guerra o el caso Filesa. A pesar de esto, Xóchitl quedó tan fascinada con el caudillo socialista que en su biografía confesó estar enamorada de él y deseó que hubiera un político que se le parezca en México. Bueno, ya lo tenemos, se llama López Obrador. ¿Por qué tanto amor?, se preguntarán. Bueno, al regresar de Sevilla, la ingeniera de Hidalgo de pronto
pudo abrir High Tech Service, una compañía dedicada al desarrollo de edificios de alta tecnología, proyectos de seguridad informática y telecomunicaciones varias. A finales de aquel año y de una manera bastante abrupta y, llamémosle opaca, High Tech Service ya realizaba ventas de hasta $600.000. Xochitl se ha cansado de mostrarse como una emprendedora exitosa que pudo afrontar el machismo estructural de su país y sacar adelante una empresa millonaria. Sin embargo, lo cierto es que fue el presidente español quien no solo le recomendó a Xochitl que crease una empresa de ese estilo, sino que además le dio una inversión inicial millonaria a través de un amigo en común, el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. La candidata ya triunfaba en el mundo de los negocios con la ayuda de los políticos, pero fracasaba en el seno de su hogar. Xochitl misma contó que por entonces Rubén le reclamó que él se sentía relegado, que le costaba ejercer su profesión porque se la pasaba todo el día siendo el niñero y el padre postizo de Diana, y le indicó que con el dinero que ella había ganado ya podía dedicarse a su hija. Pero ella le gritó que él era un machista, que ella no iba a servirle a ningún hombre y que buscaba limitar su próximo proyecto, la filantropía. En 1995 creó la Fundación Porvenir, una ONG dedicada a contribuir al desarrollo económico de mujeres de zonas indígenas y a combatir problemas de desnutrición infantil en varios estados mexicanos. Según la hemeroteca del diario El País, González, que atravesaba su último año y medio de gobierno, de un total de 14, le envió las felicitaciones personalmente en un videotape. ¿Cuál era el origen de la amistad? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que Felipe tiene fama proverbial de mujeriego. Dicho sea de paso, les recomendamos el documental sobre Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez que está a punto de hundirlo. Literalmente millones de euros de negocios con dinero de los sufridos contribuyentes españoles, excéntricos gastos, tramas de espionajes y traiciones y una cadena familiar de burdeles al estilo Jeffrey Epstein, con el cual chantajeaban a empresarios, magistrados y políticos. Las joyitas que gobiernan España en este video recomendado. Pero bueno, todo suena muy bonito, muy humanitario, la Fundación Porvenir que lucha por las mujeres indígenas, pero el diario MX ha remarcado que la última vez que entregó un informe de sus ejercicios fue en 2006, y que desde entonces ha recibido por parte del gobierno mexicano 13 millones de pesos, unos $700.000, en concepto de donaciones que nadie sabe a dónde fueron a parar. Esto no impidió que en el año 2000 el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, la mayor organización de planificación globalista del planeta, reconociese a Xochitl como una Young Global Leader. Y al día de hoy sigue jactándose de que fue la primera mujer en la lista. Sheinbaum dice que en Davos saben de ella, pero yo fui nominada como una de las 100 líderes globales en el Foro Económico, declaró Xochitl en un mitin hace algunos meses. Y en el año 2000 fui reconocida por el Foro Económico de Davos en Suiza, entre las 100 líderes. Era la primera mujer mexicana en estar en esta lista. Señores, señoras, el Foro de Davos ha estado detrás de las políticas alimentarias nefastas que llevaron recientemente a la hambruna a Sri Lanka en pleno siglo XXI, de las políticas de encierro masivo que limitaron las libertades individuales y el comercio durante 3 años, hace bastante poco, en todo el planeta, tanto en la Rusia de Putin, campeón de Davos, como en los Estados Unidos de Trump, que de la boca para afuera decía resistirse, o de Biden, viejo amigo de la casa, todos miembros de Davos. Milei miembro de Davos, Sánchez miembro de Davos, Sheinbaum amiga de Davos, Xochitl joven líder de Davos. ¿Qué demonios es Davos? Se preguntan muchísimas personas que no entienden nada del funcionamiento de la élite y del mundo. Bueno, a ellos les recomiendo este reciente documental, Los terribles secretos de Klaus Schwab y el Foro de Davos. Es prácticamente que un resumen de la historia del poder real y de quienes realmente manejan los hilos de la política y se esconden detrás de izquierdas y derechas. Muy recomendado, véanlo al final de este, no se lo pierdan. Fue gracias al Foro de Schwab que en el año 2000 puso los ojos en ella el reciente y flamante mandatario mexicano Vicente Fox, que había puesto fin a 70 años de dictadura perfecta para inaugurar un periodo de 12 llamado como el panismo. Fox era un ranchero derechista, de abuelo estadounidense y madre española, que había sido director de Coca-Cola, una compañía extraordinariamente influyente en México, y de una empresa mexicana de mercadotecnia, y por esas coincidencias
presidencia llegó a ser gobernador del estado de Guanajuato, el apodo que tenía el papá de Xóchitl. Preparó una larga campaña de 2 años para su lanzamiento presidencial en 1998, donde aplicó un marketing novedoso, siendo el primer candidato mexicano en usar internet para promocionarse y llenando sus giras de fuegos artificiales y grandes pantallas. Pero la mejor ayuda estaba dentro de su partido, el Partido de Acción Nacional, ya que varios de sus integrantes eran senectos fundadores o bien briosos integrantes de El Yunque, una misteriosa organización secreta paramilitar de extrema derecha, cuyo lema y propósito era luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. Había comenzado a mediados de los 50 en las universidades de Puebla, donde estudiantes militarizados identificaron a izquierdistas y a masones como su peor enemigo, y a lo largo de décadas fueron provocando disturbios violentos, tomando autobuses, confrontando a la policía, secuestrando, torturando y asesinando rehenes. El Yunque encuentra sus raíces en las guerras cristeras, un enfrentamiento absolutamente alucinante, como muchos episodios de la historia de México, desde la invasión americana hasta la proclamación de un emperador europeo, y en aquella oportunidad, por un proyecto del laicismo educativo jacobino, la Santa Sede se alzó en armas contra el gobierno revolucionario mexicano. Organizaron grupos paramilitares y estos fueron los antecedentes del Yunque. Y a medida que el Yunque fue creciendo, sus miembros buscaban incidir en sus distintos ámbitos para reclutar gente que los apoyase en la resistencia civil contra todo lo que consideraban amenazas anticatólicas, con el espectro o el fantasma de burócratas ingresando a las parroquias en décadas pasadas para clausurarlas o arrestar a los curas. La aparición de Fox los entusiasmó, y muchos jóvenes religiosos eran encantados y atemorizados por las palabras apocalípticas de los sacerdotes yunqueros, que azuzando aquella década donde burócratas ingresaban a las parroquias a punta de pistola, hablaban de nuevas conspiraciones de los comunistas satanistas para apoderarse de los colegios, las universidades, los medios, las familias y finalmente el gobierno. Condenaban a la globalización, tenían un discurso realmente muy parecido a la izquierda que juraban combatir, pero en materia económica, las principales corporaciones de México comenzaban a apostar por el PAN más que por el PRI. Ya basta del PRI. Vota por el cambio. Fox presidente. En búsqueda de una renovación, dotaron de cuadros a Fox, quien era prácticamente que el candidato de la iglesia y de la banca, y supo reflejarlo poblando su gabinete de hombres del Yunque, como Carlos Abascal y Fernando Guzmán Pérez Peláez. No obstante, no era la única secta católica extremista que tenía vínculos con el mandatario, porque apenas asumió el poder, hizo y recibió favores por parte del cura Marcial Maciel, líder de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Maciel logró, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II recibiese en Roma a la esposa de Fox, Marta Sahaguna, y le autorizase su matrimonio con el presidente a pesar de que ella había tenido uno anterior, algo imperdonable para la doctrina. A cambio, Fox no solo les dio a los legionarios una playa exclusiva en Cancún, sino que además ayudó a encubrir sus terribles pecados. Recién a finales de 2019 se admitió en un informe interno que al menos 175 menores de edad fueron víctimas de abusos carnales cometidos por sus miembros y 60 de ellos por el mismísimo fundador Marcial Maciel en persona. Fox, que luego sería acusado de corrupción, sexismo y antisemitismo, fue un poderoso aliado de George Bush en la época álgida del 11 de septiembre y tuvo una áspera y recordada llamada con el dictador sanguinario cubano Fidel Castro, cuando este último orgulloso quiso invitarse a último momento a una conferencia sobre finanzas en Monterrey, que terminó con la famosa frase: "Come si te vas". No es muy de amigos avisar a última hora. No es muy de amigos avisar a última hora que te apareces aquí. Sí, pero también yo corro mucho riesgo que nadie corre. Te lo sabe perfectamente bien. Pero tú puedes confiar en un amigo y me podías haber hecho saber un poco antes que pretendías venir. Eso yo creo que hubiera resultado mucho mejor para ambos. Pero mira, yo de plano, yo sé que no solo tienes el derecho, sino si no te es posible ayudarme como amigo en ese sentido y que dígame en qué puedo ayudarlo menos en eso. Bueno, ¿en qué puedo ayudarme menos en eso? ¿Qué debo hacer? Yo lo riego, lo corro. Que puedas venir el jueves, sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación como está
reservado el espacio para Cuba, la una. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Está bien que Fidel se puso bastante caprichoso, pero convengamos que Fox no tenía el mejor carácter y salió perdiendo. Respecto a su temperamento, pregúntenle a mi querido amigo y respetadísimo colega, el veterano periodista Rubén Luengas, que fue abandonado por el presidente a mitad de una entrevista. Y lo digo con la mejor intención. O sea, yo leo estos libros y digo, si esto... a mí mi libro también para mostrarlo si quieran. A ver, aquí está. Así nomás tú te estás llevando raja. No, yo siempre trato... Échale, dale. No, déjalo. Si no, se toquea corte. Luego me andan criticando que no les hago caso. Adelante, échale 2 minutos. 2 minutos. Presentan los documentos del registro de la propiedad pública de Guanajuato. Dice, los dueños de las propiedades que usted dice no son mías, sí son, según este documento, ¿cuál propiedad? De Marta Sagún. ¿Cuál habla claro? ¿Cuál propiedad? De la estancia. Marta Sagún no tiene propiedad en San Cristóbal. Pero eso lo dice el documento. ¿Son falsos los documentos que han publicado? A ver, hazme bien la pregunta, por favor, porque... El registro público, el registro público de la propiedad de Guanajuato, presidente Fox, dice ese documento. Yo no sé si el documento es falso, y si no, le invito a que demande a esta persona. En este momento no era de ella. Marta tiene 1 hectárea en la estancia, José, mi hermano, tiene 10 hectáreas en la estancia y hay otros propietarios en la estancia. Lo que te reto a ti es no andar enseñando mentiras. No, yo no sé si son mentiras, por eso se las pregunto a usted. Lo que te reto a ti es averiguar las cosas de manera directa. Está bien. Y el registro público de la propiedad dice que sí son de ustedes. Claro, yo tengo muchas propiedades. Usted negó, dijo que no eran de ustedes o ranchos. Usted lo dijo. ¿Tú no tienes propiedades? Sí, tengo propiedades. Qué bueno que te va bien. Yo te vuelvo a decir, y le he dicho a todos los mexicanos, lo que tengo ahí está. Y si no, te tendría yo que llevar mentiroso y calumniador a ti. Yo no lo estoy acusando a usted. Sí, lo estás acusando delante de No, discúlpeme, yo no lo estoy acusando a usted. Ese es el clásico. Yo le estoy diciendo que responda. Usted quiere una entrevista suavecita. Eres un mal entrevistador. Bueno, pues eres un mal entrevistador, pero pues entonces ni modo que disculpa, y ojalá lo saques con tu audiencia. No, por supuesto que lo voy a sacar. No, yo no estoy mintiendo. Le estoy preguntando de gente que lo ha acusado a usted. Dijiste que Marta era dueña de una sustancia. Eso dice los títulos de propiedad de Guanajuato. Eso es lo que dice. Yo no lo estoy diciendo. Le estoy diciendo que usted responda que ahí lo dice. ¿Quién, yo? Tú estás bueno, yo le digo en su cara que usted me está acusando de algo falso. Yo no lo estoy acusando a usted. Lo están acusando en estos como libros. Siempre, viejito. Y no uses el tiempo de tus gentes, de tus clientes, de esta manera. Bueno, no use al país para no responder a las preguntas que le estoy haciendo. Gracias. No, pues es que, no, disculpe, le estoy preguntando. Es un vulgar. Bueno, pues ándale, está bien, que vaya bien. Adiós. Vámonos. ¿Ya ves para qué estás aquí? Pues yo no les agradezco. No sé para qué me traen aquí para eso. Fox huyó de Luengas y salió a perseguir a Xóchitl. O por lo menos eso es lo que ella ha contado en varias oportunidades. Cito: una tarde me llamaron del gabinete para ofrecerme un cargo, pero yo dije no. A mí los políticos, además de rateros, me parecen mentirosos, y pues no. Dije que no, pero me buscó otra vez hasta que él personalmente me llamó a mi móvil y me dijo: oye, Xóchitl, quiero platicar contigo. Al menos acéptame un café. Y empecé a trabajar freelance con él para luego terminar metidísima. Parece un poco exagerada la historia, pero podemos darle el beneficio de la duda teniendo en cuenta que el ahora expresidente le está rogando al pueblo mexicano que la vote. La noticia es excelente, pero requiere de ti. Sin ti, esta noticia no tiene valor alguno. Por tanto, yo te pido que junto con Xóchitl vayamos por este nuevo México espectacular que nos espera en el año 2024. Xóchitl se ha ofrecido para formar este frente amplio, para darle contexto y para poder utilizarlo como una herramienta y un instrumento
de verdadero cambio en nuestro país. Vicente finalmente ascendió a Xóchitl para colocarla como directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy conocida como INI. No todo era sonrisas de todas formas para el hidalguense. Sus compañeros y subordinados del PAN la veían con bastante desprecio porque conocían su pasado en la izquierda radicalísima, y de hecho a sus espaldas la llamaban despectivamente la trosca morraluda, ya que aprovechaban cualquier contexto, su oficina, las reuniones e incluso la cocina compartida, para recordar sus interminables historias de pobreza en su pueblo o para presumir sobre lo bien que la recibían los indígenas de distintas zonas desamparadas de México cuando ella se dignaba visitarlos cada 15 días. Pero entre charlatanes se atraen, y aquel año el mismísimo Lula da Silva la invitó al Foro Social Mundial de Porto Alegre para que contase exactamente esas mismas novelas. Allí la mexicana se codió con figuras de la ultraizquierda globalista como Noam Chomsky, por cierto, quien frecuentaba por aquellos años a Jeffrey tiene más de $2 millones en una cuenta bancaria, mientras se embate contra el capitalismo de la boca para afuera, y el economista Joseph Stiglitz, autor de la teoría de los salarios de eficiencia, que plantean que cobran sueldos demasiado altos en los países desarrollados, que habría que repartirlos con los subdesarrollados, socio clave de Klaus Schwab y académico destacado del actual Papa Francisco. Allí se explica la foto del Papa con Xóchitl. Stiglitz sigue siendo un fiel consejero de ambos. Fue ni más ni menos que el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, y la incorporación de Xóchitl a un gobierno teóricamente derechista, conservador y católico obedeció a su carácter globalizante, que preparaba lo que hoy conocemos como esta hegemonía progre mundial. Xóchitl también ofrecía sus conferencias de prensa en su Comisión de Pueblos Indígenas, pero no se pueden imaginar quiénes la acompañaban. Recuerdan que les hablé del complejo rompecabezas que era su biografía, ¿verdad? Bueno, el periódico, sin embargo, realizó una investigación exhaustiva en donde descubrió registros de declaraciones de Luis Ernesto Vega Chacón. Así es, el esposo, entre comillas, de Xóchitl, que la abandonó y que para ella no existía, que no se hizo cargo de su hija, pero sin embargo figuraba como director de operaciones del instituto desde 2002. ¡Cuanto menos curioso! Pero eso no es todo, porque también figuraba como coordinador adjunto un tal Francisco Llamas de la Fuente, el misterioso hombre que había firmado la segunda acta de nacimiento de la hija de Xóchitl en 1988. Y aquí ya le ganaron a los chimentos de TV Azteca y Televisa. ¿A que sí? Él se quedó en el instituto hasta 2007, solo 5 meses más que la candidata. No obstante, cuando le consultaron a algunos ex empleados, todos negaron haber oído el nombre de este señor. Y aún hay más, ya que según el Registro Público de Comercio, Llamas de la Fuente aparecía por entonces como fundador y accionista de High Tech Service. Hay muchos interrogantes para un caso que desconcierta. ¿Cuántos hombres hay en la vida de Xóchitl? ¿Tiene un harén? ¿Quién es Llamas de la Fuente? ¿Fue un personaje fantasma que inventó ella para poder lavar dinero? ¿Habrá sido su pareja Rubén Sánchez utilizando un alias, un nombre falso? ¿Realmente existe ese hombre? ¿Por qué Xóchitl no lo menciona? ¿Por qué lo oculta? ¿La habrá extorsionado a ella para formar parte de su corporación y de su fulgurante carrera política? ¿Pero con qué la chantajeó si es así? ¿Habrá algún secreto que la candidata no quiera develar? Son demasiadas incógnitas para un enigma que aún no ha sido resuelto. Pero hay más, mucho más. Quédense hasta el último minuto. A esta altura, el pasado de Xóchitl parece montado alrededor de una gran ficción, una farsa que cimentó desde 2007 al renunciar al cargo que le había dado Fox para lanzarse de lleno a la política y preparar su candidatura como gobernadora de Hidalgo. Para eso y solo para eso, la mujer que ahora se jacta de su inteligencia y su profesión terminó su licenciatura en Ingeniería de Computación recién en 2010, a sus 47 años de edad. Y para colmo, hace unos meses descubrieron que lo logró plagiando su tesis final, a pesar de que ella quiso justificarse. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM. Pero no era solo un 2 o 3%. Su tesis titulada Diseño de edificios verdes inteligentes contenía párrafos y párrafos idénticos de otra presentada el año anterior llamada Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Vencida por las pruebas, la candidata acabó reconociendo que la pendejeó.
Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental, y pues un tema, pues sí, la pendejé, porque debía haber puesto de dónde era. A pesar de haberse recibido y brindado un discurso sobre lo alto que había llegado gracias al estudio y de haberles prometido a los vecinos hidalguenses mejorar de manera providencial sus viviendas con construcciones inteligentes y mejores acueductos y alcantarillados y sistemas modernos de riego, Xóchitl acabó perdiendo los comicios contra Francisco Olvera Ruiz, un abogado de pocas luces que ya estaba siendo investigado por haber recibido más de 30 millones de pesos de parte del narco. De todos modos, hay que reconocer que Xóchitl obtuvo un 47% y no quedó tan lejos de ganar. Por eso se prometió continuar con su carrera política e intentarlo de nuevo para las siguientes elecciones. Pero en mayo de 2012 ocurrió una desgracia que la afectaría profundamente. Su amiga Marcela Patricia Flores Domínguez, una empresaria de 53 años de edad, cruzaba la Ciudad de México en su automóvil junto a su chofer para ir a encontrarse con ella, a tomar el té, charlar de política y compartir con otras amigas. Pensando que llegaba tarde, llamó a Xóchitl. «Amiga, ¿estás yendo?» «Sí, ahí te veo», le contestó. Cuando arribó al sitio, Marcela se sorprendió al ver que no era una cafetería, sino una casa de familia. Revisó su dirección, le dijo a su chofer que esperara en el auto, tocó el timbre de la casa, le dijeron que entre y de repente 5 hombres encapuchados le pusieron una pistola en la cabeza, le vendaron los ojos y le dijeron que no diga una palabra porque si no la iban a matar ahí mismo. Una mujer amable salió de la propiedad, se acercó al chofer con una sonrisa y cuando éste abrió la ventanilla, la mujer lo apuntó con su pistola y le dijo que se metiese ya mismo a la vivienda. Lo esposaron, lo ataron, le vendaron los ojos, lo golpearon un par de veces y los metieron con Marcela en un auto por incontables minutos, hasta que los bajaron sin que ellos pudieran ver nada. Los hicieron entrar en un sótano oscuro y los encerraron en una jaula con candado. 2 eternos meses estuvieron raptados. Los secuestradores reclamaban miles de millones de dólares por el rescate, cifras alucinantes que excedían el poder adquisitivo de su familia y amenazaban con enviar una filmación con las víctimas siendo acribilladas en el mismo acto. La propia Xóchitl salió un par de veces a criticar la escabrosa inseguridad de México y pidiendo, casi rogando, que alguien suministre información sobre su amiga. Mientras tanto, el equipo de investigación logró ir postergando la negociación hasta que entrada una noche de julio, una llamada propia acabó delatando a los secuestradores. La policía pudo rastrear su domicilio en la colonia San Blas, dentro del municipio de Otzolotepec. Cuando el grupo comando ingresó al hogar y desmanteló a los criminales, encontraron 3 vehículos, un fusil de asalto R-15, una pistola a calibre 9 milímetros, 88 cartuchos útiles de diversos calibres, 10 teléfonos celulares y documentación de todo tipo. La banda que los había secuestrado no era cualquiera, eran los conocidos como Tolmecs, y se caracterizaban por retener en jaulas a sus víctimas y mutilar sus partes lentamente. Marcela conservó sus miembros, pero el chofer perdió 4 dedos de su mano izquierda y tuvo que dedicarse a otro trabajo. Esa es la tragedia cotidiana de México. Ustedes me preguntarán por qué profundicé tanto en este caso policial. Por supuesto que lo hacemos con rigor periodístico, sin ser demasiado explícitos y respetando las políticas de contenido educativo, informativo y documental de esta plataforma. Pero el punto es que una de las principales integrantes de los Tolmecs, de esta banda criminal sanguinaria, era ni más ni menos que Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz. Sí, la hermana menor de Xóchitl Gálvez. Ella secuestró a la amiga de Xóchitl. Ella mutiló al chofer de la amiga de Xóchitl. Increíble, insólito, nunca visto. Fue la señora que le apuntó al chofer, recuerdan, y que se lo llevó adentro. Y además fue la novia del líder de la banda y la autor intelectual de todo el secuestro. A las pocas horas de enterarse de que su hermana había sido arrestada, Xóchitl no se preocupó por ella ni por su amiga, sino por su propia narcisista imagen ante el público. Dejó un mensaje en Twitter diciendo: estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida. Lo único que les puedo decir es que yo no he cometido ningún delito. Qué bueno, Xóchitl. A todo el mundo le importabas tú cuando se trataba del secuestro. Pero menos mal que aclaraste, o menos mal que oscureciste. Básicamente, se lavó las manos cual Poncio Pilatos ante cualquier acusación. Pero esto se pone aún más siniestro y retorcido, porque hace unas semanas apareció el hijo de Marcela contando que fue descubriendo a lo largo de estos años cómo la candidata presidencial estuvo involucrada en los planes criminales de su hermana. Escúchenlo por ustedes mismos. Es que
para llevar a cabo los secuestros, dicen ustedes, argumentan ustedes, Jacqueline Malinali usaba a Xóchitl Gálvez, los eventos de Xóchitl Gálvez, para atraer gente que después era secuestrada. ¿Cómo no nos cuenta el contexto en el que se dio este secuestro, por favor? Les platico con mucho gusto. El día que secuestran a mi madre, en ese año Xóchitl Gálvez estaba haciendo campaña para la gubernatura del estado de Hidalgo. ¿En qué año fue? Fue en el 2012. Correcto. ¿No? Esta Malinali era amiga de un grupo de amigas donde estaba mi mamá y siempre invitaba a las amigas a los eventos de Xóchitl Gálvez, eventos de empresarias para apoyarla en su campaña, ¿no? El día que secuestran a mi madre, Malinali le dice a mi mamá que van a ir a un desayuno con Xóchitl Gálvez. Mi mamá con toda confianza fue al desayuno porque previamente Malinali había sentado a mi mamá con Xóchitl Gálvez en un desayuno. Xóchitl Gálvez conoce a mi mamá perfectamente. Sabe que su hermana secuestró a mi mamá. ¿Por qué se conocen Xóchitl Gálvez y su mamá? Bueno, para empezar, se conocen ya de unos años antes porque las escuelas de Xóchitl y mis hermanas iban en la misma escuela, en el Rosedal. Entonces, Jacqueline Malinali estaba mucho en convivio con las amigas y el entorno de las amigas de la escuela, ¿no? Malinali, a la hora que estaba su hermana haciendo campaña, siempre jalaba a las amigas del grupo pues para desayunos, ¿no? Como empresarias y para apoyar la campaña de Xóchitl, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque la campaña era en Hidalgo, las relaciones eran en la Ciudad de México. Sí, las relaciones eran aquí. Y Malinali un día invita a mi mamá y a mi hermana a desayunar en el Brick de la colonia Condesa. Fueron a cenar para pedirle apoyo, que la apoyaran como empresarias. Entonces, y siempre Jacqueline estaba muy pegada a mi mamá, ¿no? O sea, de hecho, Jacqueline Malinali secuestra previamente a mi mamá, del mismo grupo de amistades de mi mamá, secuestra a 2 personas, en la cual está involucrada en la carpeta de investigación. Entonces, así como sucede el hecho de secuestro. Y luego porque hay una grabación donde ella expresamente ordena que maten a mi mamá y a su chofer. Malinali Gálvez ordena la muerte de su mamá y de la otra persona que estaba también privado de la libertad. Sí, así es. ¡Aberrante! Todos los Tolmex fueron arrestados y condenados rápidamente. Benito Rojas Rodríguez, alias El Gordo, obtuvo 33 años de prisión. Miguel Ángel Reyes Vargas, alias Guigüí, y Jesús Pineda Montes Chuchín fueron sentenciados a 29 cada uno. En cambio, Jacqueline Malinali ha sido privada de su libertad de manera casi privilegiada solo durante 12 años, pero todavía no ha tenido que cumplir la sentencia a pesar de que las evidencias son más que concluyentes. Y esto no es casualidad. Escuchen a Luis contando cómo ha recibido varios beneficios por ser la hermana de la candidata. Bien. Bueno, la que torturó a mi mamá y a su chofer fue la hermana de Xóchitl Gálvez. Los metió en una jaula en condiciones inhumanas, las tuvo esposada, la maltrato. O sea, la hermana de Xóchitl, mire, le voy a explicar por qué yo digo que sí ha intervenido. Perfecto, mire. Porque es importante que cuente usted cómo es que Xóchitl Gálvez ha ayudado a la hermana. Mire, para empezar, la hermana de Xóchitl Gálvez y su cuñado de Xóchitl Gálvez, porque son pareja, los que están en la cárcel. Presunto secuestrador. Y otro grupo de 10 más correcto. Integrantes. Ella debería estar en un penal de máxima seguridad en Zacatecas, donde Xóchitl Gálvez, cuando estaba de senadora, sí ha movido cosas, porque su hermana hoy por hoy está aquí en México en un penal donde hay un hospital, seguramente la tiene con sus lujos y privilegios, por eso va a querer hacer su prisión, ¿no? Para meter a toda su familia ahí VIP, que los atiendan, y ella ha movido que su hermana esté en este penal, cuando su hermana no solo está acusada de un secuestro, que si fuera poca cosa, está acusada de 5 secuestros más, de extorsión, tortura. Está grabada. Tortura, asociación delictuosa, crímenes de alto impacto para nuestra sociedad. Y yo no puedo permitir que una persona como Xóchitl Gálvez llegue al poder con una familia tan criminal. Así me da pánico que llegue a la presidencia con la ley esta nueva de amnistía, que ella llegue y que les dé el perdón automático a su hermana, a su cuñado y a toda su bola de secuestradores. Licenciada Malinali Gálvez.
no ha sido sentenciada porque suponemos que Xóchitl ha movido algo. Ha movido tanto que hoy por hoy mis abogados no tienen acceso al expediente, le dijeron que no podían y eso es completamente ilegal. ¿Cómo? Así es, así se lo comento. No puede ser posible que el juez o quien obstaculiza que le dé acceso al expediente. No sabemos quién obstaculiza, pero ahí tenemos esa situación hoy por hoy. Xóchitl Gálvez, como yo se lo digo directamente, tú sabes que tu hermana secuestró a mi mamá. No hay duda, y tú lo sabes porque estuve sentada con mi mamá. Bueno, pues, me veo en la necesidad porque vivimos con mucho miedo durante 12 años y hoy ya no tenemos miedo, hoy tenemos pánico. Hoy tenemos pánico de que nos pase algo, de que la gente no sabía de lo que realmente había pasado, porque de la única versión que se escuchaba era de Xóchitl Gálvez. Nosotros por miedo nos callamos durante 12 años. Y hoy por hoy ya no voy a guardar silencio sobre este tema. Ese silencio que imperó alrededor de este caso sórdido le permitió a Xóchitl ganar las elecciones en 2015 como jefa delegacional, siendo una suerte de alcaldesa para el estado de Hidalgo a través del Partido Acción Nacional. Utilizó su puesto para aplicar las ideas ecologistas de Smart Cities que tanto le habían gustado en cada una de sus visitas a Davos. Sustituyó el 100% de lámparas por tecnología LED para reducir costos energéticos y fue impulsora de la recarga de mantos acuíferos a través de jardines hídricos, convirtiéndose en la pionera a nivel nacional en sistemas de infiltración de agua de lluvia para reciclaje y la construcción de banquetas verdes. Pero escuchen bien, señores, en España ya no puede utilizarse el aire acondicionado, el split, a menos de 27 grados en verano, es decir, ya no sirve, y a más de 19 en invierno para calefaccionarse. En Inglaterra, en Oxfordshire, primera ciudad de 15 minutos, modelo que quieren aplicar tanto Sheinbaum como Xóchitl, la gente se ha tenido que alzar casi que hasta en armas, porque su derecho a transportarse ha sido severamente limitado. En Europa entera se han prohibido los automóviles convencionales a partir de 2035 y todo esto sale de Davos, del foro de Davos, donde Xóchitl y Sheinbaum valen exactamente lo mismo. Así que háganse tiempo para mirar nuestro video sobre los terribles secretos de Joab y Davos. Y por cierto, esperen nuestro genial documental de Claudia Sheinbaum, que es todavía mucho más perturbador que este. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse a Los Liberales y activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros informes y documentales exclusivos. Continuemos. Xóchitl también aprovechó estos años para enriquecerse aún más mediante la corrupción y el tráfico de influencias, utilizando sus dos empresas, Hightech Service y Omei, para obtener contratos por más de 70 millones de pesos en el desarrollo inmobiliario. Entre otros delitos, fue acusada de ordenar la demolición de un edificio sin base legal en el que aún vivían personas y de construir mediante la mafia inmobiliaria su famosa Casa Roja, un condominio de 2.750 metros cuadrados que se divide en 5 casas exclusivas y lujosas ubicadas en la zona de Colonia de Reforma Social. Fiel a su estilo, la hidalguense no se quedó callada y salió a desafiar al partido Morena pidiendo que lo demuelan. Parece que no le molesta tanto. Total, tiene una casa en Pachuca, otra en Tepatepec y un departamento en el Distrito Federal. Pero como pueden ver, es una política a la que le gusta mucho exhibirse en redes sociales y a veces eso le juega malas pasadas. En 2016 tuvo la brillante idea de grabar el cumpleaños privado de Diego Fernández de Ceballos, apodado El Jefe Diego. No por nada lo llamaban así. Había sido diputado federal, senador de la República y candidato a la presidencia en 1994 a través del PAN, partido que lideró durante mucho tiempo y con métodos muchas veces, ¿cómo decirlo?, delictivos. Como prueba de ello, hace algún tiempo comenzó a circular un audio suyo, que nunca desmintió, donde decía que se habría de pagar el precio que se tenga que pagar para desaparecer al presidente López Obrador, sugiriendo un posible asesinato o secuestro, ya que estaba harto de su insolencia e ineptitud. En el cumpleaños 75 de este caballero, Xóchitl sacó con mucha ingenuidad su cámara y comenzó a grabar la celebración, exponiendo ante las redes los vínculos secretos del partido con varios personajes importantes. En el video aparecía el cardenal católico Norberto Rivera, conocido por haber encubierto al presbítero Nicolás Aguilar, que fue perseguido por la policía de Los Ángeles luego de haber abusado a cientos de menores. Y también se veía el mismísimo Carlos Slim, el magnate que llegó a ser el hombre más rico del mundo por 3 años seguidos y que hoy sigue siendo sin dudas el más poderoso de México, teniendo en sus manos un conglomerado de cárteles corporativos de transporte, energía, salud, minería, comunicaciones, deportes y tiendas que representan el 6% del Producto
Interno Bruto del país en total, una auténtica barbaridad. Como podrán imaginarse, este hombre cuida muy bien dónde, cómo y con quién mostrarse, y en esa fiesta la genia de Xóchitl lo estaba filmando como si fuese un niño más en un acto escolar, en una estudiantina. Les recomiendo nuestro documental de Slim, un sujeto que ha sido crucial para el kirchnerismo, crucial para Bill Clinton, que ha estado con izquierdas y derechas, que ha sido fundamental para la instauración del régimen morenista y que apoya cabalmente a Sheinbaum. Quizás, y no me sorprendería, porque Xóchitl le parece demasiado boba. Video muy recomendado, estará al final de este para que puedan verlo. Y créanme que Slim tiene un pasado siniestro. Su hijo Patricio, por cierto, ya que él pone huevos en todas las canastas, es hoy el principal financista del yunque. Y tienen en la mira la candidatura de Eduardo Verástegui, como un perfil de derecha dura mucho más eficiente que Xóchitl para las elecciones de 2030. Tuvo que salir a disculparse, pero Xóchitl no parece ser una persona que se comprometa excesivamente con el grupo. De hecho, reconoció en 2016 que nunca estuvo afiliada a su propio partido político y que en realidad nunca tuvo uno. Pues mira, en mi caso, creo que al no tener partido político, porque nunca he militado en ningún partido político. ¿No estás afiliada al PAN? No, no estoy Todavía afiliada al PAN. No. ¿Y no te lo pidió el partido para poder contener a la jefatura? Nunca me lo ha pedido. Este pragmatismo, esta plasticidad, esta versatilidad alucinante la demostró más que nunca a lo largo de 2018, cuando no tuvo reparo alguno en comenzar a cosechar una amistad femenina, una amistad sorora, podríamos decirlo en términos feministas, con su actual contrincante, con su supuesta feroz rival, con su teórica peor enemiga. Sí, Claudia Sheinbaum. ¿Te robaste o no una casa? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI. Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. Una vez preguntarle a la candidata de las mentiras, señora de las mentiras, ¿se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil? ¿Se te cayó el metro por falta de mantenimiento? Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Es que hasta este punto nos están tomando el pelo a todos con la mitología democrática, porque la democracia a estas alturas no es más que una leyenda. Sheinbaum reconoció que incluso estuvo en la Casa Roja de Xóchitl, quien a su vez confesó este extravagante vínculo. Claudia y yo nos vimos, platicamos, decidimos trabajar juntas porque nos preocupaban temas de la ciudad y sentimos que si íbamos juntas, creceríamos las dos. Yo apoyé a Claudia como mujer para que ganara dentro de su partido y no se fregara Monreal, señaló en una entrevista justificándose. Aludía a Ricardo Monreal, el ex gobernador de Zacatecas, que en aquel momento quería obtener un cargo como senador. Claudia le preguntó a su amiga Xóchitl aquel día si no tenía intereses ocultos, si no quería ser ella quien buscaba quedarse con el cargo de Monreal. Gálvez me dijo en aquella ocasión que nunca iba a ser senador de la República, señaló Sheinbaum. Naturalmente, Xóchitl no tardó en traicionarla porque a las pocas semanas comenzó su campaña realizando un spot disfrazada del presidente López Obrador para hacer una parodia suya y lanzarle algunas críticas a los políticos que quieren colgarse de su figura para llegar al poder. Miren. Estimado pueblo de México, hola. No te confundas. No soy uno de esos tantos candidatitos de Morena que necesita salir en la foto o ya sabe quién para ganar. Es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo inútil, porque ni ganarán esos candidatitos, ni ganará ya sabes quién. Yo no necesito de padrino. Yo solita y sin ayuda voy de frente y no me quito. Vota por los candidatos del frente. Mi xochicleta no la tiene ni Obama. Así es, ni Obama tiene su famosa xochicleta, esa bicicleta especial en la que anda, para dar el ejemplo ecologista de las ciudades de 15 minutos, las ciudades gueto que quiere imponer el Foro Económico Mundial, otra vez video muy recomendado que estará al final de este, no se lo pierdan, y no contaminar los cielos transparentes y a la hermana madre tierra, como diría el Papa pagano, con el sucio carbono de los automóviles. Una idea que lleva el sello directo de la vanguardia tecnológica
tecnocrática de Schwab y compañía y que el Parlamento Europeo, como les dije, ya ha llevado al extremo al prohibir la venta de automóviles con combustibles convencionales a partir de 2035. Cosa que si ocurriese en México, y perfectamente que podría ocurrir tanto con Sheinbaum como con Xóchitl, significaría terminar de lanzar a la pobreza una enorme cantidad de gente que vive de la pujante industria automotriz. Particularmente, Xóchitl tiene un problema personal con los automóviles, pues ha sufrido varios accidentes. No parece ser una experta al volante. En una oportunidad se esguinzó el tobillo y quedó enyesada y en silla de ruedas, luego de chocar con su bici contra la puerta de otro vehículo. Ella le echó la culpa al conductor por invadir la ciclovía y le hizo una denuncia penal que acabó con una multa monstruosa para el pobre hombre, aunque la candidata reconoció que los frenos de su xochicleta habían fallado y no pudo detenerse a tiempo. Así que básicamente la culpa fue de ella. Hermanos mexicanos ya lo saben, cuando vean a su candidata andando en bici, desvíen su ruta, crucen de vereda, corran, huyan. Cosa que creo que no les costaría demasiado, aun si yo no se los digo. A pesar de tantos golpes, la hidalga hidalguense no abandonó su adicción a las dos ruedas. Nunca dejó de ir en bici al Senado cuando fue elegida a finales de 2018, y no solo como senadora, sino además como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, vaya ironía, e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y de la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el decálogo de la nueva religión globalista, la verdadera empresa compartida entre las dos mujeres que hoy se disputan el Palacio Nacional. Por si fuera poco, los propios legisladores la designaron un año después para que represente a México en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Hola, ¿qué tal? Esta semana inicia en Madrid la cumbre de la ONU sobre cambio climático. Obviamente todo el mundo está hablando de que es nuestra última llamada. No es posible ver las imágenes el día de ayer con una ballena con más de 100 kilos de basura en la panza. Eso no puede seguir sucediendo. Hoy dio inicio la Cumbre Mundial de Cambio Climático, la COP28 en Dubái. Te preguntarás, ¿qué es el cambio climático? Esto que estamos viendo. Esta presa, La Boca, ubicada en el municipio mágico de Santiago, está prácticamente vacía porque hemos tenido una de las peores sequías en los últimos años. En esta región se registró uno de los peores incendios forestales, 31,000 hectáreas quemadas. También tenemos el caso del huracán categoría 5 en Acapulco, que devastó la región. Eso es el cambio climático. A estas alturas a nadie puede sorprenderle que Xóchitl haya elogiado a Bill Gates. El mismo Bill Gates que gracias al cobarde, sumiso, arrodillado, mezquino, cínico e hipócrita de López Obrador, se quedó con la administración entera del gobierno federal mexicano por vía digital, obteniendo el contrato más jugoso de la historia de Microsoft. Sí, ese es el AMLO de la transformación patriótica. Pero bueno, para Xóchitl, Bill Gates no es un canalla, no es un oportunista. No es el hombre que se quedó incluso con el sistema sanitario mexicano a través de López-Gatell y los convenios de la Fundación Bill y Melinda Gates, y que a partir de eso hace estragos, porque Xóchitl habla mucho de los niños con cáncer, de los enfermos que Sheinbaum condena. Y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender, y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Pero no identifica a los responsables ulteriores, a las oligarquías cleptocráticas que lucran con la muerte. No, para ella, Bill Gates es un hombre brillante y de hecho compartió sus declaraciones respecto a que el gobierno mexicano debería invertir más en adoctrinamiento, invertir más en educación, en lugar de seguir perdiendo el tiempo en cosas tan banales como la extracción de petróleo que le da de comer a tanta gente. Xóchitl es tan pero tan verde ecologista que se opuso a la reforma de AMLO sobre las energías renovables porque según ella no eran suficientemente limpias y privilegiaba de alguna manera a la continuidad de las contaminantes. Fue así en el Senado donde empezó a llamar la atención ofreciendo espectáculos circenses, shows payasescos que llamaban la atención de la prensa, acostumbrada ya a esas sesiones tediosas e interminables que les recomiendo televisar para irse a dormir más temprano. Para celebrar el Día de los Muertos de 2018, Xóchitl dio un discurso disfrazada de la Catrina, la famosa calavera
calavera garbancera que fue creada por José Guadalupe Posada y que curiosamente se hizo famosa con los murales de Diego de Rivera, el gran amigo de Trotsky antes de su muerte. Por cierto, Rivera le prestaba a Frida Kahlo como ofrenda, y Frida se dejaba prestar. Las incongruencias del progresismo datan de aquella época. Pero bueno, miren a Xóchitl. Estimados amigas senadoras y senadores, me queda muy claro la relación entre los gobiernos y hoy quiero decir que ese punto de acuerdo tiene que ver con una enorme solidaridad con el pueblo. Para oponerse a la reforma laboral de López Obrador que permitiría centralizar las elecciones, esta senadora extravagante y cantinflesca decidió pasar de nuevo por la tienda de disfraces y asistir esta vez al Senado vestida de dinosaurio, llevando un cartel en la mano que decía Jurassic Plan, pues para ella la reforma era un plan prehistórico. No puede... La senadora Xóchitl Gálvez... Claro que puede estar la senadora Xóchitl Gálvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xóchitl Gálvez que se retire a el lugar que le corresponde porque está violentando la responsabilidad. Hay que reconocer que también ha hecho algunas cosas un poco más serias, como denunciar la entrega de medicamentos contaminados que llevaron a la muerte a personas en Tabasco, las adquisiciones irregulares de ventiladores durante el encierro masivo por parte del gobierno, la muerte de migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez y la entrega de dinero oscuro al hermano de López Obrador. Mírenlo por ustedes mismos. A lo largo de 2022 su popularidad fue creciendo a tal punto que algunas encuestas la colocaban como puntera para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y esto provocó que el ego de Xóchitl subiese estrepitosamente, traspasando las nubes y llevándola a pensar en aspirar todavía más alto, la presidencia. Empezó a llamar a sus seguidores los Xóchitl Lovers y dijo en Twitter que uno de ellos era el mismísimo Elon Musk, aunque sospechamos que el magnate debe estar preocupado por otras cuestiones. Por cierto, Musk consiguió de AMLO la estatización del litio mexicano, impidiendo la explotación china y favoreciendo la estadounidense. Hace tiempo que les debo un programa sobre esto, porque hay evidencias contundentes. Lo hemos hablado con Luengas y con Guadalupe Correa también. Pero bueno, como buena aduladora que es Xóchitl, aprovechó para mostrar su deseo de que en Oaxaca se erija una fábrica de Tesla, la compañía de autos eléctricos ruinosa además, que se está cayendo a pedazos y bordea la quiebra, también por haberse cargado muchísimas vidas. Si no, miren los incontables casos de los fallos técnicos de Tesla, Teslas que autoconduciéndose en piloto automático se suicidan y se llevan a sus conductores dentro, se lanzan por acantilados o ponen la temperatura a 45 grados mientras derriten a sus dueños. Bueno, ese es el México futurista que ofrecen las dos, Claudia y Xóchitl. La oposición ya comenzaba a considerarla como una candidata a tener en cuenta, un potencial peligro. Por eso el 5 de diciembre, en su habitual y cansina conferencia matutina, AMLO sacó sus dardos progresistas para denunciar que una Xóchitl en el poder quitaría todos los programas sociales que Morena le había brindado a los más necesitados. Indignada, la senadora exigió derecho a réplica y en un gesto bastante dictatorial, López Obrador se lo negó, diciendo que ella solo quería aprovechar el rating de sus mañaneras, sin darse cuenta que él mismo ya le estaba dando el rating y la estaba poniendo en el centro de la escena. Ella supo aprovechar la situación con creces, convirtiendo el escándalo en un gran show. Acudió a un juicio de amparo el 12 de junio de 2023 y se presentó en el Palacio Nacional con la orden de un juez. Al llegar al Zócalo fue recibida por decenas de personas. Mientras los Xóchitl Lovers la aclamaban y la aplaudían, los amlópatas la insultaban y algunos incluso intentaron impedirle el paso. Con ayuda de unos guardias logró cruzar las vallas de seguridad hasta llegar a las puertas del palacio, pero las encontró inesperadamente obstruidas. Pese a que era el acceso cotidiano de las mañaneras, no había una aparente explicación. Estuvo allí clavada durante una hora esperando a que las cámaras registrasen bien el momento, e incluso le respondió a algunos reporteros. Finalmente, salió a publicar un video donde explicaba que de ningún modo querría quitarles los programas sociales a la gente, todo lo contrario. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores.
¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica? ¿Ustedes creen que voy a quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo? ¿Cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables. Por eso, voté a favor para que estuvieran en la Constitución. Los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen que además de la pensión tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos, que tengan atención médica de calidad, que los jóvenes además de su beca aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales, aprendan un idioma. Eso les va a permitir conseguir un mejor empleo o emprender su propio negocio. Sí, ya lo ven, más estatista imposible. Con estos conservadores, ¿para qué queremos socialistas, no? Aún más estridente fue aquel mismo año cuando Xóchitl se encadenó a la tribuna de la vieja casona de Xicotencatl, la antigua sede del Senado de la República, en un intento por evitar que Morena y sus aliados realicen un maratón legislativo para aprobar una serie de reformas. Me encuentro aquí en la sede alterna de Xicotencatl, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Xóchitl ya había anunciado su candidatura presidencial y la guerra política con López Obrador escaló a otro nivel en julio. El presidente mexicano exigió investigar las dos compañías de la candidata, High Tech Service y OMEI, al encontrar inconsistencias en sus exorbitantes contratos que sumaban unos $87,000. Nada más que aclaren eso, porque el que nada debe, nada teme, dijo el mandatario. Todos estuvieron esperando la contestación, y la contestación llegó. Xóchitl le respondió desde su auto que su empresa había hecho contratos con el propio gobierno de López Obrador. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo, dice el refrán. Ay, Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado. Con esa maniobra, López Obrador se pegó un tiro al pie. Pero eso no cambia que las empresas de la senadora estuvieran legítimamente teñidas de sospechas. Cuando el periodista Luis Alberto Medina le pidió que explique a quién le pertenecía OMEI, la ingeniera especializada argumentó que todo quedaba en familia. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo es socio del 30%. Yo soy socia del 80% restante y mi hija es socia del otro 20%. El inconveniente es que, bueno, las cuentas no encajan, ya que 30 más 80 más 20 da 130%. Sheinbaum también acusó a su marido Rubén, el cual había realizado contratos turbios justamente con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia. Y su rival política salió a responder que su marido no era un ratero, sino un rockero. Ella mintió diciendo que nosotros o que mi marido tenía un contrato del 23 en el INAI falso. Los contratos que tuvo fue hasta el 19 totalmente legales. Pero a diferencia de su exmarido, que era un ratero, mi marido, todo México vio al señor Imas agarrando bolsas con dinero, ¿se acuerdan? Pues ese era el marido de la señora Sheinbaum. Mi marido solo es rockero, no es ratero. La candidata se estaba refiriendo a Carlos
Imaz, el fundador del Partido de la Revolución Democrática que en 2006, mientras era jefe delegacional en Tlalpan y esposo de Sheinbaum, fue uno de los protagonistas más notables de la serie de videoescándalos, que implicó una seguidilla brutal de videos que mostraban a políticos de distintos partidos recibiendo sobres de billetes de miles de dólares a cambio de prebendas. Parece que ninguna de las dos candidatas ha elegido bien a sus parejas, pero por lo menos el consorte de Xóchitl es más divertido, ya que realmente es rockero y la acompaña en sus campañas tocando con su banda musical. La senadora reveló que a pesar de conocer algunas infidelidades de Rubén, ella está dispuesta a tener una relación poliamorosa, pues su mayor pecado es la lujuria. Tú misma dijiste en una entrevista en 2013 que la lujuria y la perversión iban a ser tus principales pecados. Sí. ¿Siguen vigentes? Pues sí, ¿no? Ya nos había quedado bastante claro Xóchitl. Otro de sus pecados es el nepotismo, ya que no solo lleva a su novio como moro de feria, sino que además contrató a sus 2 hijos para coordinadores de campaña, pensando que podían ayudarla brindándole una imagen más familiar. Aunque bueno, esa familia tiene ramificaciones que van hasta la cárcel, ¿no? Pero no le han traído más que dolores de cabeza. Su hija Diana se hace llamar una artista que hace de ingeniera y recientemente fue señalada como racista por sostener que todavía, cito, hay un acento como muy indígena aquí en Hidalgo, mientras que su hermano Juan Pablo, que se define como un Xochilover, fue expulsado de la campaña hace algunas semanas luego de que se difundiese una filmación donde se lo ve totalmente borracho y bastante violento intentando ingresar por la fuerza a un bar de Polanco, pateando empleados, insultándolos, lanzando señas obscenas e incluso empujando a un policía en plena calle, con total impunidad y desvergüenza que retrata cómo se manejan los hijos de los senadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus huevos? A ver, pendejos. ¿Dónde están tus huevos? ¿Se los pongo yo o qué, pendejos? ¿Dónde están? Se los tengo que poner yo para que se los pongan. Para que pendejo. No, cálmate mis huevos, pendejo. Me vale más si me voy a descansar. Pero no puede ser que te pongan huevos hasta ahorita, cabrón. Me vale más yo que callado, no. ¿Te van a poner huevos hasta ahorita? Al otro día, Xóchitl canceló su conferencia llamada justamente Sin miedo a la verdad, las hermosas ironías de la política. Para colmo, ciertos medios de comunicación sacaron a relucir sus comentarios clasistas, como cuando reseñó en una entrevista radial con Azucena Uresti que los pobres no tienen pensamiento propio. Porque los pobres no tienen ideas propias, porque ellos nomás van a tratar de subir atacándome, porque los pobres no tienen pensamiento propio, eso es su problema. Yo ni hablo casi de ellos en mis eventos. Yo ni les dedico un minuto. O sea, la verdad. Al parecer le va mejor en el exterior y lejos de los suyos. Este año Xóchitl realizó un viaje largo por Estados Unidos para hacer lobby y brindó una conferencia en el Wilson Center, uno de los think tanks globalistas más relevantes de Norteamérica, financiado, entre otros, sponsors por el Instituto Kissinger. Kissinger fue el mayor criminal de guerra del siglo XX y el arquitecto del orden mundial en el que vivimos. Si les interesa, aquí tenemos el documental más completo del mundo al respecto. No es broma. Abrazos para los delincuentes y balazos para los ciudadanos, dijo sardónicamente Xóchitl, refiriéndose a lo que ha estado haciendo AMLO con su pueblo. Luego afirmó en un foro que no le tiene miedo ni a Biden ni a Trump. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, al que me pongan... ¿Qué habría de tenerles miedo? Si al fin y al cabo ella se arrodilla ante sus financistas. Para que vean quiénes son los que realmente manejan al mundo, exactamente el mismo día, las 2 candidatas principales de México, al igual que las groupies de una banda de rock, pidieron sacarse fotos con Larry Fink, el CEO del holding más poderoso del planeta, BlackRock, cuyos activos de $10 billones
superan el Producto Bruto Interno de todos los países del mundo excepto China y Estados Unidos. BlackRock posee casi el 7% de Facebook, casi el 7% de Coca-Cola, casi el 6% de Amazon, el 6% de Philip Morris y el 6.5% de la petrolera Chevron, entre otras. Pero no solo eso, es uno de los principales inversores de los señores de la guerra. Corporaciones como Lockheed Martin o Boeing, las cuales fabrican armas y se las venden a Israel para que puedan perpetrar su genocidio contra los palestinos. No por nada Xochitl le ha pedido a AMLO que deje la tibieza frente al genocidio sionista y que lo apoye. Xochitl salió a condenar de manera furiosa los ataques de Hamás, pero no ha hecho lo mismo con los múltiples y más severos y sangrientos ataques que cometió el ejército del criminal de guerra Benjamín Netanyahu con pedido de captura internacional. Hamás no es un Estado-nación que está defendiendo límites geográficos o una causa de territorio. Hamás es una agrupación terrorista internacional que está atacando a civiles indefensos. Y de quien también tenemos un documental biográfico alucinante para quien quiera profundizar sobre la materia. Un fascista en toda regla. Xochitl utiliza también la religión como arma de campaña. Aupada en sus antiguos contactos, se reunió este año con el Papa Francisco en el Vaticano a días de que éste reciba a Sheinbaum y reafirmó su fe, que había matizado en algunos reportajes, hablando de Messi, de la Cruz Azul y sacándose varias fotos para entusiasmar a sus votantes más guadalupanos. Al buen estilo Bush, quien declaró que Dios le había dicho que vaya a la guerra, la candidata ha puesto al Señor Todopoderoso de su lado. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?, declaró exultante en Nuevo León ante un público enardecido. Pero más allá de este ámbito, podemos decir que Xochitl es la derechista mexicana más progre de la historia. Se comprometió a trabajar a favor de la agenda animalista para considerar a las bestias como seres sintientes y dar cárcel a los maltratadores, al estilo de lo que Davos logró en España, donde hoy si cazas una rata en tu casa frente a tu hijo te vas 2 años a la cárcel, literal. Vuelvo a recomendar mi documental sobre el foro de Davos porque la ruta de España es la ruta que sigue México, ya sea con Xochitl o Sheinbaum. Abran apuestas si no me creen. Xochitl es ambientalista al extremo, llegando a declarar que hay que obligar a la industria a que trate el agua y si no lo hace hay que aplicar la ley. A mí no me tiembla la mano. También está a favor de la legalización del aborto y de la marihuana, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y hasta llegó a confesar que probó peyote y ayahuasca, toda una psiconauta. Hoy ya me tomo un tequila, pero mucho tiempo ni siquiera un tequila. Nada, yo creo que sí me quedó como el trauma del alcoholismo. De tu papá. Sí, nunca me he emborrachado. Qué bueno, Digo, es horrible. Me he metido peyote, ¿Qué otras tal cosas. es el peyote, Muy bien. Pero tienes que hacer la ceremonia muy bien. Con los maracames y muy espiritual. La ayahuasca también. ¿Has hecho la ayahuasca? También, sí. ¿Hay diferencias? Sí. A ver, perdón, pero ahora sí que yo también estoy deshojando la margarita. Con el peyote como que volé mucho. Ok. O sea, estaba yo como en una nave de ovnis. Ok, o sea, por eso los wixárikas pintan tantas cosas como locas. O sea, yo estaba haciendo una nave. Y con la ayahuasca es como comunión contigo. Ok. Sí. Además prometió que la comunidad LGBT será parte de su gabinete si alcanza el Palacio Nacional y reiteró su fervorosa adhesión al feminismo. Cuando sea presidenta, su servidora le va a abrir las puertas de Palacio Nacional a todas las mujeres y al feminismo. Ese feminismo victimista que dice, bueno, si los delitos los comete una mujer, no son tan graves como si esos mismos delitos los comete un hombre. Ya ven. A Xochitl le conviene la coartada. Y a Sheinbaum, ¿por qué no? Si son dos caras de la misma moneda y espero que, hasta el momento, les haya quedado bastante claro. Pronto publicaremos nuestro documental sobre Sheinbaum, así que insisto, clica al botón de suscribirse a Los Liberales y recibir todas las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros informes exclusivos. Difundan este video en todas sus redes y grupos, compartan en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Telegram. Contribuyan a que de una vez por todas caigan las vendas de los ojos de las personas que han sido profundamente engañadas con la mitología democrática. Lo que importa es nuestra libertad y debemos defenderla nosotros mismos. No hay salvadores, ni siquiera hay mal menor. Son ellos, los mafiosos estatales, contra nosotros,
los privados inocentes. Y por ello, porque aquí no recibimos aportes de corporaciones, ni nos financia ningún político, te invito a aportar en patreon.com/Nicolás Moraz para retribuir nuestro servicio periodístico. Desde $5 mensuales, todo nuestro contenido creado en los últimos años, incluyendo el que no está disponible para todo el público, pero sí para nuestros mecenas. Eso por $5 mensuales. Por $10 mensuales, menos de lo que gastas en una cena, en cualquier restaurante, te enviamos semanalmente la totalidad de las fuentes periodísticas que utilizamos en nuestros noticieros para que profundices por tus propios medios. Y por $25, clases exclusivas de derecho, ética, economía e historia desde una perspectiva libertaria, realizadas por profesores de excelencia coordinados por mí. También por más puedes elegir temas para documentales o publicitar tu empresa aquí en este canal, con más de 3 millones de visitas mensuales. Así que patreon.com/Nicolás Moraz para sostener al periodismo libre. Y sin más que decir, estimados amigos, ¡que viva México libre! Y hasta la próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.